reunión de esta clase y cuando ya Teams me indique que estamos grabando, voy a empezar a desarrollar lo que les expliqué de la agenda. Entonces, jóvenes, ya estamos grabando acá nuestra reunión. Sean bienvenidos todos. Estamos en la semana 11, jóvenes. Nuestro ciclo termina en la semana 16. Entonces, esto quiere decir que ya estamos en la recta final. Como primer punto, quiero hacerles conciencia a ustedes del tiempo que nos hace falta para terminar el ciclo. Por lo tanto, la indicación, la recomendación y el consejo que yo les puedo brindar como su docente es que nos hace falta pocas actividades para terminar el ciclo. Necesito que esas actividades las atesore, que sean puntos de oro y que no me vaya a desperdiciar de ahora en adelante los puntos. Les voy a recordar un poquito porque yo sé que ustedes ya revisaron la planificación. Para la parte de la teoría solo nos quedan 2 únicas evaluaciones. Una tarea cooperativa, que ya voy a hablar sobre esta tarea cooperativa, y el examen final. Nada más, chicos. De ahí, como les dije el primer día de clase, nuestras actividades oficiales se acabaron. Yo no tengo más actividades que ofrecerles, ¿verdad? Así que vayan considerando que estas evaluaciones, estas últimas evaluaciones que les hacen falta, son evaluaciones de oro y que esos puntajes no los pierdan con facilidad y se tienen que preparar de la mejor manera. Dígame, José, ¿tienen alguna pregunta? Yo solo una duda que sobre el aviso que puse en el otro grupo de que esta semana no iba a haber laboratorio. De laboratorio, sí, pues justamente, ya vamos a hablar de las actividades y sí, tienen que ver con el laboratorio no tenemos asignados en esta semana, ya les voy a comentar cómo vamos a trabajar nosotros en esta parte. Vale, entonces, entrémosle. Esta semana es la semana 11. ¿Qué actividades tenemos? En la parte de la teoría, jóvenes, tenemos simplemente asignados los horarios de clase. O sea, no tenemos nada evaluado en esta semana 11, tenemos un pequeño respiro, ¿verdad? Simplemente estar asistiendo a la clase y estar repasando los contenidos que ustedes ven cada día en sus clases. ¿De acuerdo? Entonces solo tenemos asignado clases de 1:20 a 3 de la tarde los días martes y jueves en esa semana 11. Para la parte del laboratorio, yo les he colocado en el grupo de Teams que no tienen ustedes actividades asignadas en el laboratorio, ¿sí? Ni presenciales ni virtuales, a menos que su profesor los haya convocado a una breve reunión para mostrarles la solución del examen. En mi caso, la decisión que yo tomé para mi grupo es que yo les voy a mostrar la solución a mis alumnos, ¿verdad? Entonces, los primeros grupos que se evaluaron este día, yo ya les puse a ellos la solución. Entonces, y ya tengo las notas ya las tengo todas, chicos, tanto del laboratorio como las de la teoría. Ya vamos a hablar sobre estos resultados, ¿sí? No los voy a devolver ahora, ya les voy a decir en qué momento los voy a devolver y cuándo van a tener ustedes la oportunidad para poder, tomar estos resultados. Vaya, entonces, eh, hablando un poquito del laboratorio, en el laboratorio van a encontrar en el aula digital su evaluación. Estoy hablando solo para los grupos que van conmigo. Los grupos que no van conmigo, que van con otro profesor o profesora, entonces de seguro el profesor les va a dar las indicaciones de cómo va a resolver esta semana. Pero los que van conmigo, estoy hablando del grupo 1L y del grupo 2L, yo les voy a colocar la solución en el aula digital y ustedes van a revisar, ¿no? Los exámenes ya los tengo, se los voy a subir en esta semana, a más tardar, ¿verdad? Estamos hablando de que el grupo 2 yo lo atiendo el día jueves les voy a subir nota, al grupo 1 los atiendo el día viernes les voy a subir la nota, y yo voy a estar en la universidad el día de mañana y el día viernes, por si ustedes pueden ir a la universidad a traer estos resultados. Si no, de todas formas, la ventaja que yo tengo es que a ustedes los veo tanto en el laboratorio como en la teoría. Entonces, la siguiente semana, semana 12, sí van a tener actividades de laboratorio.
Entonces, si ustedes no pueden ir esta semana, con gusto yo se los guardo sus exámenes para el día que nos veamos en la semana 12 en el laboratorio y ahí les doy los paquetes de exámenes, ¿verdad? Tanto el del laboratorio como en el de la teoría, ¿sí? Vale. Con respecto a la otra semana yo les voy a asignar en la segunda sesión la tarea cooperativa. ¿Qué es esta tarea cooperativa, chicos? Es un grupo, es una tarea, perdón, grupal. Se va a desarrollar en grupos de 5. Pensaría yo que los grupos que han estado trabajando en los talleres van a continuar, ¿verdad? Yo les voy a proyectar la siguiente clase el día jueves. En la pantalla les voy a proyectar los grupos para ver cómo pues siguen estos integrantes, si en realidad está completo los grupos, si algunos ya retiraron, si pues no se han hecho presentes desde ya semanas, ¿verdad? Toda esa situación lo vamos a resolver la siguiente sesión, ¿va? Para que ustedes vayan pues retomando esta comunicación, hablando y sondeando si el grupo todavía está completo y si no, ¿verdad? Para que ustedes sigan trabajando en ello. Esta tarea va a ser como la metodología del reporte, digámoslo así. Yo se los voy a subir al aula digital, ustedes lo van a descargar y van a empezar a trabajar, ¿sí? Ahora, los temas que van a estar evaluados ahí, ¿verdad? Van a ser temas que vamos a ir estudiando en el resto de estas semanas que nos hacen falta para culminar el ciclo. Entonces, el punto es, o la indicación es, que ustedes vayan estudiando esos temas anticipadamente. Dentro del documento les va a aparecer el listado de temas con sus respectivas páginas para que ustedes vayan a consultar el libro, ¿sí? Antes de que yo les dé el tema. Esto evitando aquellos los contratiempos, imaginémonos, no sabemos qué va a pasar con el día de mañana, la verdad que no sabemos cómo nos podemos atrasar, qué dificultades podemos tener de energía, de internet, ¿verdad? Tanto ustedes como su profesor, ¿verdad? Entonces ustedes vayan avanzando, ¿no? Y pues no necesariamente tienen que esperar a que yo les resuelva el tema, ustedes vayan avanzando. Y si tienen alguna duda, ustedes saben que tienen toda la libertad del mundo de preguntarme sobre la duda. Mire, yo tengo esta duda, estuve leyendo esto o esta parte de esta lectura no he entendido, ¿verdad? Para que yo pues les apoye. Y cuando ya lleguemos al tema a desarrollar en clase, ustedes ya tengan un conocimiento del contenido, ¿de acuerdo? Entonces vaya haciendo de esta manera. Vaya. La otra cosa que les quiero comentar de esta tarea es que la tarea, digamos, lo que va a estar dividida en dos secciones. Una de esas secciones es como el reporte, como yo les indico. ¿Verdad? Hay algo que ustedes van a tener que completar a través de cálculos, a través de ejercicios, ¿verdad? Y los temas los tienen que estudiar con anticipación. La segunda sección de esta tarea cooperativa va a ser unos casos prácticos. ¿A qué me refiero con casos prácticos? Ustedes van a experimentar, chicos. Ustedes van a hacer experimentos desde casa. Experimentos sencillos, experimentos con equipo de bajo costo, ¿verdad? No les voy a pedir equipo de laboratorio para que ustedes gasten cierta cantidad de dinero, sino que va a ser algo artesanal, digámoslo así, algo casero, ¿verdad? Entonces, materiales, equipo, reactivo, digámoslo así, que ustedes lo pueden conseguir en supermercados, en ferreterías, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿no? Yo les voy a colocar los dos experimentos que van a hacer. Ustedes los tienen que investigar, ¿va? Para implementar. Yo les voy a sugerir a ustedes los materiales para que ustedes vayan enfocándose, ¿verdad? Con estos materiales que sean de bajo costos y de fácil de conseguirlos, ¿verdad? Con facilidad estos de comprarlos. Vaya, ¿qué requiero yo entonces con el experimento? Entonces, ustedes van a estudiar el experimento, lo van a buscar, ya sea en YouTube, en cualquier parte de Internet, ¿no? Y van a tener sus materiales y van a hacer en sus casas, o si gustan, pueden ir a la universidad, ¿no? Y en las mesitas que están ahí en la universidad, en el área de estudio, ¿no? Ustedes pueden ahí implementar su laboratorio, digámoslo así, ¿verdad? Se llevan la bata de laboratorio, igual si están en casa, ¿verdad? Se ponen su gabacha y empiezan a experimentar. Van a tener cuidado con uno de los reactivos que yo les sugiero, que es el ácido muriático. Si alguien ya conoce este tipo de reactivo, es el reactivo que se utiliza para preparar las paredes, para quitarles humedad, para quitarles hongo, para de pronto acaban de construir y quieran pintar y para que la pintura
pues pegue en la pared y no se descascare y no tenga ninguna dificultad después, ¿verdad? De aplicar, ¿verdad? Se coloca este ácido, ¿verdad? Para preparar las paredes y después se aplica la pintura. Pero ustedes ya saben cuáles son los riesgos que conlleva a nuestra salud el manipular ácido. Ya sabe que son corrosivos, entonces al contacto con la piel nos va a dañar, entonces va a tener cuidado al manipular este reactivo, ¿sí? Igual forma, el contacto de los vapores de ese ácido con los ojos y respirar esos vapores, ¿verdad? Ya saben que son corrosivos y ya saben qué les puede hacer a nuestra piel y a nuestros órganos. Entonces, ese es lo único, es el único. De ahí van a trabajar con limones, en eso no hay problema, ¿verdad? Van a trabajar con baterías, así que van a trabajar con materiales que no son tan riesgosos y no son tan caros de conseguir, ¿verdad? Ni difícil de conseguir. Entonces, cuando ustedes ya tengan el equipo, ya estudiaron el experimento, van a empezar a desarrollar el experimento. ¿Qué necesito yo? Necesito que ustedes tomen video del experimento que van a estar realizando. Pero no solo quiero que salgan las manos, quiero que salga el estudiante completo. Yo quiero ver que mis estudiantes estén resolviendo, porque si solo escucho la voz y solo veo las manos, yo no voy a identificar cuál de ustedes está experimentando eh, con la práctica, ¿verdad? O con el caso práctico, digamos. Vaya, entonces necesito que salgan completos, necesito que participen los 5 integrantes en el video. No es necesario que los 5 se reúnen. Miren, pueden separarse las partes del experimento y que cada quien en su casa grabe una parte. Claro, van a tener pedazos del video, digámoslo así. Luego bajan una aplicación, un editor de video gratuito, ¿verdad? Tampoco los estoy mandando a comprar aplicaciones caras ni de pago, ¿verdad? O sea, bajan una aplicación gratuita en el que puedan editar ustedes los videos y puedan unirlos, ¿verdad? Yo ocupo uno que es gratuito, se llama Shotcut, se llama el video, la aplicación, perdón. Es una aplicación gratuita, ¿verdad? Que me permite agregarles pistas de sonido, agregar pistas de video, editarlo, ¿verdad? Y todo esto, ¿no? Entonces, estos videos que yo les he enviado a ustedes a través del aula digital han sido editados por esta aplicación, ¿verdad? Porque no crean que los videos salen perfectos, ¿verdad? De hecho, a veces hasta acá en la clase hay detalles, hay tiempos muertos, ¿verdad? A veces se nos traba la lengua, entonces todos estos detalles, ¿verdad? Que no son muy profesionales o muy bien preparados, pero entonces se cortan ahí, ¿verdad, chicos? Entonces, esa es la idea. Alguien me preguntaba, ¿tienen un límite de duración el video? No, chicos, no tiene un límite. Ahí va a depender de lo que ustedes se tarden. Lo que sí necesito es que realicen todo el experimento y que me hagan la explicación de todo, ¿sí? Entonces, no basta con solo correr la experimentación, ¿no? Tienen que estar explicando qué está pasando. Bueno, ahora voy a agarrar los limones, le voy a hacer una pequeña incisión acá les voy a insertar esta pieza va a ir conectada con esta otra, ¿verdad? Y así, ¿no? Como se les explica en el laboratorio. Ustedes tienen esta gran ventaja que han visto a su profesor ahí en acción en el laboratorio, en donde les ha estado explicando cómo van a hacer ustedes para experimentar en cada una de las prácticas, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, hoy cambian el rol, ustedes van a ser los docentes, ustedes me van a explicar la práctica de laboratorio que van a estar desarrollando, me tienen que ir explicando qué está pasando en el proceso, ¿no? ¿Qué está pasando en cada uno del proceso? Y cuando ya tengan el video, tienen que subir este video a un canal de YouTube y luego exportan el enlace, ¿verdad? Sacan el enlace y lo pegan en la sección de la tarea cooperativa. Y eso sería todo. El video, claro, ¿verdad, chicos? No tiene que ser un video privado, porque de lo contrario solo ustedes lo van a ver, ¿verdad? Ni el canal tiene que ser privado. Fíjense que yo lo coloco en una opción que dice no listado, ¿verdad? Cuando usted coloca un video en su canal de YouTube de esta forma no listado, quiere decir que no es público. O sea que si gente X, ¿verdad? O particulares quieren buscar mis videos en el canal de YouTube, no los van a encontrar porque están de esta manera, a menos que estas personas tengan el enlace. Si tienen el enlace, si ellos pueden consultar los videos que ahí están. Entonces, eso podría ser una de las opciones. Si ustedes lo quieren que quede público el video, tranquilo, ¿no? Ahí depende de ustedes, ¿no? Sí.
Entonces, yo lo hago de esta manera porque el trabajo solo tiene que ver con alumnos de la universidad, ¿verdad? Y solo los alumnos de la universidad tienen acceso a los videos que yo desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no lo he hecho de esta manera público en mi canal de YouTube. Vale, entonces ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, menos privado, porque si es privado, entonces solo ustedes pueden revisar el video. Y yo necesito ver el video porque obviamente les tengo que calificar. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, de esto que les acabo de explicar. Esta entrega de este trabajo cooperativo, ¿para cuándo sería? Para mañana, Pablito. No, mentira. Miren, ahí está en la planificación. Yo se los voy a asignar la segunda sesión de la semana 12 y ustedes lo van a entregar en la semana 14, creo, chicos. Quiero ver. En la semana 15, en la primera sesión de la semana 15. Entonces tendrían, ¿verdad? Como se va a asignar en la semana 12, tendrían semana 13, semana 14, tendrían 2 semanas para preparar. Como les digo, son ejercicios muy parecidos a los que ustedes realizan en el reporte, ¿verdad? Son una guía de ejercicios que van a estar ahí, en la sección de la tarea, ¿verdad? Y estos dos experimentos que van a hacer. Como les digo, son cosas que van a encontrar con facilidad, no son cosas que van a pedir por catálogo y va a tardar media semana o 30 días para encontrarlo, pero van a encontrar esto con facilidad. Entonces van a tener prácticamente entre 2 semanas y varios días ahí para poder prepararlo. Lo van a entregar en el aula digital, ¿no? Yo la próxima semana, como les digo, ya voy a tener el documento, vamos a hablar más de lleno, se los voy a mostrar, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita ustedes tienen esta breve reseña de cómo va a estar diseñada esta prueba. ¿Más preguntas? Chicos. Va, quiero hacerles énfasis de esto, jóvenes. La fecha de entrega va a ser fecha única y un horario único. Entonces, mire, yo no quiero que esté pasando lo que pasa en el laboratorio, que yo les dejo asignado y hay algunos grupos que me han entregado reportes tardíos, ¿sí? Y hay algunos que ni siquiera me han entregado. Entonces, mire, yo no quiero que pase esta situación. Si me lo entregan tardía, lastimosamente, yo no les voy a penalizar diciendo, ah, como me lo entregó un día tarde o media hora tarde, es base 7. No, no. Si me lo entregan un minuto tarde, su base es 0, porque van a tener 2 semanas para prepararlo. Si ahora usted en la primera semana lo tiene listo, usted lo puede entregar, ¿no? No se tiene que esperar hasta el último día, hasta el último minuto que dice el aula digital para entregar. No, esa es una fecha límite, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan entregar. Pero si ustedes lo terminan antes, ¿verdad? Lo pueden entregar antes. Ustedes pueden preguntar, ¿verdad? No decir, mire, revísemelo, a ver qué está bueno, porque entonces es calificarles previo y eso no puede ser, ¿verdad? Si alguien me dice, revísemelo, a ver si está bueno, yo se lo voy a calificar de un solo, ¿verdad? Con esa condición le voy a decir, lo reviso si ya le pongo nota, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es simplemente preguntar dudas. Mire, estaba haciendo este ejercicio, no lo puedo hacer, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pueden hacer de esta manera. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Vale. Entonces, reactiven la comunicación con sus compañeros. La próxima sesión yo voy a habilitar la pantalla para que ustedes vean los grupos. Si hay algún detalle con los grupos, porque pues ya empezaron a salir algunos detalles en otros grupos de clase, ¿verdad? De poder cambiar integrantes, se puede, ¿verdad, chicos? Yo estoy aquí a lo que ustedes me digan, ¿sí? Y si matemáticamente se puede reestructurar un grupo, se puede mover un integrante a otro, con gusto, yo estoy aquí para apoyarle, ¿sí? Vaya, entonces, quedamos asignados de esta manera. En el aula digital van a encontrar su solución, todavía no está. Pienso subirlas entre hoy y mañana, ¿verdad? Para que ustedes tengan esto, resultado. Y pues las devoluciones de los exámenes puede ser este día viernes, el día de mañana en la universidad, ¿verdad? O la otra semana. Vaya, quiero preguntarles algo. Yo estoy compartiendo la pantalla, quiero ver si ustedes logran ver la pantalla compartida, por favor.
¿Hola? Sí, ¿Sí? sí, soy. Ok. Vamos entonces, jóvenes. Vamos a estudiar la calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Es la ciencia que estudia la transferencia de energía. En este caso, la transferencia de calor. Y se basa justamente en esta condición termodinámica llamada el equilibrio térmico. Vale, entonces, para estudiar esta ciencia o este procedimiento de calorimetría, debemos de tener cuerpos en contacto. ¿Cuántos cuerpos? Como mínimo 2 cuerpos en contacto, ¿verdad? Y como máximo el infinito positivo. Ahí pueden tener usted un conjunto de cuerpos en contacto, ¿verdad? Generando esa transferencia de energía, ¿sí? Vaya, entonces, pensando en un examen, pensando en una actividad, lo máximo que se les puede colocar a ustedes por el tiempo que conlleva el resolver un ejercicio de eso son 3 cuerpos en contacto. Ahora, yo no quiero que ustedes hagan esto ley, ¿verdad? Porque a veces uno les comenta esto y pareciera ser que es ley y que solo así lo pueden resolver, ¿no? Pareciera ser que se encierran, ¿verdad? En este método de solución. Y claramente no, ¿verdad, chicos? Ustedes aquí pueden tener 15 cuerpos en contacto y ustedes pueden ser capaces de resolver estos ejercicios, pero si hay 15 cuerpos en contacto, va a ser la misma metodología. Pero pensando en un examen, lo máximo que pueden estar involucrados van a ser 3 cuerpos, ¿sí? Eso esperen como máximo en sus evaluaciones. Vaya, entonces, hablemos de los sistemas, ¿verdad? ¿Cómo voy a interpretar mis sistemas? ¿Qué elementos va a tener mi sistema? Bueno, como primer punto, el sistema que yo voy a adoptar es el sistema aislado. ¿Qué significa que un sistema sea aislado? Es un sistema que está protegido de los alrededores, digámoslo de esta manera, y que los alrededores no intercambian con ellos materia, o sea, masa, ni tampoco comparte energía. ¿Sí? Entonces ellos están, como su nombre lo dice, aislados, separados, en una burbujita protectora. ¿Sí? Vaya, entonces vemos aquí, ¿verdad? Este recuadro que está acá está simulando que lo que está en el interior está de forma aislada. Entonces, ese sería un ejemplo empírico, digámoslo así, de un sistema aislado. Y tengo en contacto 2 cuerpos. Vea, los cuerpos están a diferente temperatura. ¿Cómo es que sabemos que los cuerpos están a diferente temperatura? Porque aquí me dice en el diagrama, ¿verdad? En la figura, me dice que la temperatura del cuerpo 1 es menor a la temperatura del cuerpo 2. Entonces, cuando usted tenga 2 o más cuerpos en contacto y estos cuerpos tienen diferentes temperaturas, entonces se va a dar la transferencia de energía, la transferencia de calor. Vea acá la flecha, esta flecha significa que se está transfiriendo calor, esta letra Q que está aquí representa el calor, ¿verdad? Y vemos peculiarmente que la flecha sale del cuerpo 2 y entra al cuerpo 1. ¿Qué significa esta trayectoria de la flecha? Significa que el calor sale del cuerpo 2 y entra al cuerpo 1. Dicho de otra manera, el cuerpo 2 pierde energía, libera energía o cede energía. Son sinónimos de palabra, ¿verdad? Que indican que el cuerpo está disminuyendo la energía, ¿verdad? Está cediendo la energía, perdiendo o liberando. Mientras tanto, el otro está ganando energía, está absorbiendo energía. Serían los otros sinónimos que corresponden, ¿sí? Vaya, entonces, ¿cómo sé que este va a estar perdiendo? ¿Cómo sé que el cuerpo 2 va a estar perdiendo? Porque el que tiene mayor temperatura es el cuerpo que va a ceder la energía hacia el otro. Y el cuerpo que tiene menor temperatura, aquí lo puedo ver, es el que va a aceptar la energía del otro cuerpo, ¿sí? Y entonces está claro ahora que el cuerpo 2 va a estar cediendo el calor y el cuerpo 1 va a estar absorbiendo ese calor. Entonces, matemáticamente, cuando yo encuentre un valor numérico a través de un proceso matemático, yo voy a encontrar un valor positivo. Ese signo positivo de esa respuesta numérica tiene la interpretación física que ese cuerpo está ganando o absorbiendo calor. ¿De acuerdo? Y en el caso del cuerpo 2, cuando yo ingrese mis datos a la calculadora, voy a encontrar un resultado matemáticamente negativo. ¿Qué significa ese signo negativo? Significa que el cuerpo está perdiendo energía.
Entonces, es un convenio de signo que vamos a tener para el calor, porque ustedes saben que las energías todas son magnitudes físicas escalares y positivas. Ustedes ya conocen de esta ley absoluta que no podemos violar, ¿verdad? El principio de la conservación de la energía. Ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Sí? Entonces, aquí claramente, ahora no, si bien es cierto, voy a tener energías negativas, pero eso implicaría que esa energía se está transfiriendo a otro cuerpo. ¿Sí? Vale. Entonces, lo vamos a tener de esta manera. Espontáneamente, entonces, el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Esto se dice en un video de temperatura que ustedes ya estudiaron. Hicimos la retroalimentación de ese video en un par de clases atrás, ¿verdad? Y hablábamos de esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y el sistema se va a quedar infinitamente transmitiendo energía? Respuesta, no, ¿verdad, chicos? Ustedes saben que lastimosamente todo lo que tiene un principio tiene un fin. Eso ustedes ya lo saben. Lamentablemente, la vida es así, ¿verdad? Todo lo que inicia tiene que terminar. Entonces, iniciado el proceso de transferencia de energía, claramente tiene que llegar a un límite en donde los cuerpos ya no intercambian energía. Y entonces llegamos a este término o a esta condición termodinámica llamada el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es la condición termodinámica en donde ya no hay transferencia de energía. Entre paréntesis, calor, digámoslo, ¿no? Porque la energía que vamos a estar analizando aquí es una energía calorífica. Les vuelvo a repetir por si quieren anotar esto. El equilibrio térmico es la condición termodinámica en donde ya no hay transferencia de energía. Entre paréntesis, calor. ¿Sí? Entonces, si se fija, ¿cuál es la diferencia entre la figura acá de la izquierda y la figura a la derecha? Es que la flecha de transferencia ya no está. ¿Por qué? Porque aquí ya llegamos a esta condición termodinámica, ya llegamos al equilibrio térmico. Entonces los cuerpos ya no transfieren energía, ya no transfieren calor. Entonces los cuerpos llevan a una temperatura en común. Y esa temperatura en común se le conoce como la temperatura de equilibrio. Quiere decir que en esta condición del equilibrio térmico, la temperatura del cuerpo 1 en la condición final, ¿verdad? Va a ser igual a la temperatura del cuerpo 2 en la condición final. Y ese valor numérico de temperatura que yo voy a tener ahí, ya sea en Kelvin, en Fahrenheit, en Celsius, ¿verdad? Va a corresponder a la temperatura de equilibrio. Entonces, vea, aquí tiene un escenario bien importante para poder identificar si usted va a resolver un ejercicio de calorimetría. Usted va a tener siempre dos escenarios, dos fotografías, digámoslo así, del proceso. La fotografía al inicio, o sea, su condición inicial, y la fotografía al final, cuando llegamos a esta condición del equilibrio térmico. ¿Sí? Vale. Entonces tenemos de esta manera. Vamos a volver a recordar, por si ustedes no tuvieron la oportunidad de anotar el concepto de equilibrio térmico, aquí se los presento. Es la condición termodinámica en donde los cuerpos ya no transfieren energía en forma de calor. Y las temperaturas de los cuerpos llegan al mismo valor y esa temperatura se les conoce como la temperatura del equilibrio. ¿Sí? Vale. Otra forma de cómo expresar este equilibrio térmico es a través de una ecuación, ¿verdad? ¿Y cómo puedo expresar esta expresión? El calor que gana un cuerpo es el mismo numéricamente a una magnitud que el otro cuerpo pierde. ¿Sí? El calor ganado ya dijimos que matemáticamente va a representar un calor positivo y el calor perdido va a representar un resultado matemático negativo. Y entonces aquí está, el calor que gana es el calor, ¿verdad? Es igual al calor que el otro cuerpo pierde, ¿sí? Tenemos esta igualdad. O bien, si no queremos mencionar aquí la palabra ganado o la palabra perdido, lo vamos a hacer con subíndices. El calor que el cuerpo 1 gana, ese es positivo, ¿verdad? Por eso yo veo aquí el término como Q1 positivo, es igual al calor que el otro cuerpo, el cuerpo 2, ¿verdad? Pierde. Por eso veo aquí que el Q2, ¿verdad? Es negativo. Si yo quiero mandar los términos semejantes a un lado de la igualdad, entonces voy a dejar a un lado de la igualdad todos los términos con letra Q y al otro lado lo que no está Q. Entonces, este Q2 acá está negativo, pasa al otro lado positivo, ¿verdad? Y al otro lado queda igualado a 0 porque no queda ningún término, ¿verdad?
Entonces, listo. Esto es la ecuación del equilibrio térmico para un sistema aislado, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entonces cuando el ejercicio me diga o cuando mi profesor me indique, aplique la ecuación del equilibrio térmico del sistema aislado? Lo que tengo que hacer es una ecuación en donde esté sumando calores. Y esa sumatoria de calores lo voy a igualar a cero. Vea, esta ecuación es empírica, chicos. Aquí es una ecuación que está considerando tres elementos del sistema. Un cuerpo 1, un cuerpo 2, el recipiente. El recipiente va a tener un nombre propio. Se va a llamar calorímetro. Y ustedes van a experimentar con este recipiente la siguiente semana en el laboratorio. En la semana 12 van a efectuar ustedes el laboratorio de calorimetría, ¿sí? Entonces, tengo tres elementos, la suma de los tres calores los igualo a cero. ¿Por qué mencioné que esta ecuación es empírica? Porque usted va a tener, ¿verdad? Dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Diferentes cuerpos en contacto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tiene 4 cuerpos en contacto? Entonces usted va a tener la suma de 4 calores. Por eso le indico, esta es una expresión empírica. La va a ir modificando dependiendo del ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasaría si le dice que no va a considerar la transferencia de energía con el recipiente? Entonces, este término que aparece aquí como Qcal va a ser cero. Entonces, solo va a tener la suma de 2 calores. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Entonces, para que ustedes planteen, mi recomendación es simplemente colocar una expresión empírica aquí diciendo que la sumatoria de los calores es igual a cero. Y dependiendo del ejercicio, usted va a tener una cantidad de cuerpos en contacto y así va a tener esa misma cantidad de calores sumados. Por ejemplo, si tiene 5 elementos su sistema, entonces va a tener la suma de 5 calores. Calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5 igual a 0. ¿Sí? Vale, quiero detenerme acá y quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda de esto? Todo bien, creo yo. Ok. Ok. Vamos entonces. Vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de esta transferencia de energía. ¿Qué tipo de energía vamos a estar transfiriendo? Vamos a estar transfiriendo energía calorífica, o sea, el calor, ¿no? Entonces, fíjense que esta energía calorífica va a tener efectos cuando está cambiando la temperatura, ¿sí? Entonces, esta cantidad de calor que se va a estar moviendo desde un cuerpo o se va a estar moviendo hacia el otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando cambia su temperatura, va a cambiar va a depender, perdón, de los siguientes tres aspectos. El primer aspecto es de la cantidad de material. Vale. Si depende de la cantidad de material, quiere decir que las energías caloríficas que se van a estar intercambiando aquí son propiedades extensivas de la materia. Extensivas porque dependen. ¿Se recuerda este término que vimos hace un par de clases, quizás al inicio del ciclo? Esta palabra o esta propiedad extensiva de la materia. Pues lo volvemos a retomar acá, ¿verdad? ¿Por qué nos dice que esta energía calorífica va a depender de la cantidad de material? Porque ustedes se pueden imaginar el calor que yo le tengo que entregar, por ejemplo, a una muestra de 1 gramo, no va a ser la misma que yo le tengo que entregar para calentar 20 toneladas de esa sustancia. Está claro que si yo quiero calentar las 20 toneladas, le tengo que agregar mayor cantidad de calor, ¿verdad? Porque hay mayor masa, ¿sí? Vaya, el otro aspecto, el tamaño del cambio de temperatura. Vaya, esto también se refleja en lo siguiente. Imagínense, no es lo mismo querer calentar, por ejemplo, con un encendedor. Ya ustedes se pueden imaginar la llama y la intensidad que se produce con un encendedor, ¿verdad? No es lo mismo estar calentando una muestra con el encendedor que llevarlo al laboratorio, utilizar el mechero Bunsen que ustedes ocupan en sus prácticas de laboratorio y que ustedes lo regulan
a la temperatura esta óptima, que es la de llama azul, ¿va? Cuando ya ustedes se tienen una temperatura, una combustión completa. Fíjense que la temperatura en el interior de la llama ronda por los 3000 grados Celsius. Se puede imaginar la cantidad de calor que se va a estar transmitiendo por el tipo de temperatura que va a estar siendo ahí expuesta a las muestras, a la diferencia que vamos a tener al querer calentar con el encendedor o con un cerillo, ¿verdad, chicos? O con fuego normal de esto hecho a leña, que llama María, ¿verdad? Va a ser diferente la cantidad de calor, ¿de acuerdo? Y el tercer aspecto de la identidad química del material que gana o pierde calor. Vaya, y esto lo puedo reflejar de la siguiente manera. Vaya, voy a retomar el punto que ustedes trabajaron hace un par de semanas cuando ustedes exponían sustancias a la llama y la sustancia se derretía. Y ustedes tenían que la primera sustancia, si mal no recuerdo, y ustedes no me van a dejar mentir, la primera sustancia que se derretía cuando miraban esta práctica del enlace era la parafina. Entonces quiere decir que la cantidad de calor que usted le proporcionó a esta parafina, a esta identidad química llamada parafina, es una pequeña porción de calor, una pequeña cantidad porque fue la primera que se derritió. ¿Verdad? Y la sal no la logramos derretir. Se puede imaginar cuánto calor necesito yo para fundir el cloruro de sodio. ¿Verdad? Entonces, en este punto les aclaro eso, que dependiendo de la identidad química, así también va a depender la cantidad de calor que yo le tengo que entregar. Hay unas muestras que con poco calor van a ser necesarias para calentarlas y hacer el procedimiento de laboratorio, ¿verdad? Y otras necesito aplicarle mayor cantidad de calor. ¿De acuerdo? Vale, sigamos. Una de las energías caloríficas que vamos a estar estudiando cuando cambian la temperatura es el calor específico. Esta va a estar representada por la letra S mayúscula. Y aquí tenemos la definición. Es la cantidad de calor que debe añadirse a una unidad de masa para elevar su temperatura en 1 grado. Sus unidades en el sistema internacional son joules por kilogramo por Kelvin. Aquí tenemos J de joules, kg de kilogramo y K mayúscula de Kelvin. ¿Sí? Vaya, entonces aquí tenemos la expresión matemática. El calor específico es la letra S, ¿verdad? Y es la división de la letra Q, que es el calor, entre el producto de la masa por el delta de temperatura. Vaya, entonces, expresemos aquí los términos. Hablemos un poquito. ¿Qué significa la letra S? La letra S aquí ya me lo especifica, que es el calor específico. ¿Qué significa la letra Q? La letra Q es el calor a secas, ¿verdad? ¿Qué significa la letra M? La letra M es el parámetro masa. ¿Y qué significa el término delta T? Delta T representa cambio de temperatura. Vale, y quiero aprovechar el tema para recordar que este contenido de temperatura ya lo estudiaron ustedes en videos anteriores, hicimos la retroalimentación, en el examen se les pidió un ejercicio de esto, ¿va? Que la gran mayoría no lo pudo hacer, no entiendo por qué, ya vamos a hablar también sobre la solución la próxima sesión, ¿verdad? Entonces, mire, yo quiero que considere la temperatura, el valor de temperatura que va a tener en esta expresión, no es una temperatura puntual. Aquí lo logro ver claramente que la ecuación no dice temperatura, dice delta de temperatura. Y se tienen que acordar entonces, si de pronto aquí yo les pido, yo quiero el calor específico en joules, kilogramos, Fahrenheit, ¿va? Y si aquí lo tienen en Kelvin, no lo voy a trabajar como una temperatura puntual. Lo voy a trabajar con las ecuaciones que yo tenía de cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Vaya. Hago ese recordatorio. Hablemos un poquito de las unidades. Las unidades de las letras Q, si el ejercicio me da libertad para expresarlo, yo las puedo representar en las siguientes unidades. Las unidades de joules es una J mayúscula. Las unidades de caloría se representan así, cal. Y las unidades de BTU. De BTU. Esas tres unidades las puedo representar aquí en el numerador.
Ahora, ojo, si el ejercicio me las está pidiendo específicamente en el sistema internacional de unidades, yo tengo que representar las unidades de calor en joules. ¿Sí? Vale. Siguiente término, la masa. ¿Qué unidades puedo yo reportar este parámetro físico? Puedo reportarlo en kilogramos, en gramos, en libras, en onzas, en slug, en toneladas, etc. Yo tengo libertad. Pero si el ejercicio me indica que necesita que sean reportadas en el sistema internacional de unidades, yo tengo que reportar la masa estrictamente en kilogramos. Y para el caso de la temperatura, las unidades que puedo representar acá como denominador son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. ¿Sí? Pero si el ejercicio me dice que las quiere en el sistema internacional, yo tengo que representar ese cambio de energía, aclaro y resalto, cambio de energía en Kelvin, ¿verdad, chicos? Entonces, aquí ustedes tienen que considerar esto. Vaya, aquí hay algo más que mencionar sobre el calor específico, que es una energía calorífica cuando cambia la temperatura. Fíjense que energía, el calor específico, solamente depende de la naturaleza de la sustancia, del estado de agregación, ya sea sólido, líquido, gaseoso, eso le quiere decir, y de las condiciones externas de presión y de temperatura. Ok, a través de esta aclaración de este término, lo que me está diciendo es que el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, que no depende de cuánta masa tenga. Aquí está claro que me dice la teoría. Este parámetro físico solo depende de la naturaleza, depende de qué tipo de materia estoy trabajando. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero trabajar con la parafina, el calor específico de la parafina va a ser estrictamente específica para esa sustancia. Y no va a ser igual, ¿verdad? El calor específico, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una pieza de cobre, ¿verdad? Van a ser diferentes valores de calor específico porque son diferentes sustancias. Y no importa si yo tengo 10 toneladas de parafina, 1 gramo de cobre, ¿verdad? En ese gramo de cobre yo ya voy a tener asignado un calor específico, ¿sí? Ahora, este calor específico lo van a tener ustedes en unos anexos, ¿verdad? En el libro, ya les voy a decir en qué página del libro van a tener estos valores, ¿de acuerdo? Vaya, siguiente energía calorífica cuando cambia la temperatura, es la capacidad calorífica. Y yo lo que quiero como primer punto es que ustedes vayan definiendo acá las diferencias entre un término y el otro. Mire, hasta en palabras es diferente, calor específico. Y el otro es capacidad calorífica. No tienen nada que ver los títulos, ni las letras, ¿verdad? Que están representadas. Aquí el calor específico está representada con la letra S y aquí la capacidad calorífica está representada con la letra C. ¿Vale? Entonces, ni por cerca los términos, ¿verdad? Ni sus variables. Vale. Y la fórmula para calcular este calor específico ya lo habíamos denotado aquí matemático. Vale. Es lo que yo necesito que ustedes estén apuntando en su cuaderno, ¿verdad? La definición de calor específico, la letra que representa el calor específico, las unidades que pueden tener este calor específico, ¿verdad? El nombre de los términos que están involucrados en la ecuación y claramente la ecuación, ¿sí? Vale. Para el siguiente término es la capacidad calorífica. Vea, pareciera ser que el contexto es lo mismo, pero no, miren, aquí la definición es la cantidad de calor que yo le voy a agregar a una unidad de masa para elevar su temperatura en 1 grado. Aquí es la cantidad de calor que yo le voy a suministrar a un cuerpo, no a una unidad de masa, a un cuerpo, para elevar su temperatura en 1 grado. Las unidades en el sistema internacional son joules sobre Kelvin. Vaya, entonces, hablemos de los términos. ¿Qué significa la letra C? La letra C significa capacidad calorífica. ¿Qué significa la letra Q? La letra Q representa el calor a secas. Y el delta de T implica que es el cambio de temperatura. El cambio de temperatura.
¿De acuerdo? Vaya, entonces, ¿qué unidades puedo representar yo como calor? Ya habíamos dicho, puedo representar joules, calorías y BTU. ¿Sí? Y en el caso del delta de temperatura, yo puedo representarlos Kelvin, grados Celsius y grados Fahrenheit. Pero si me pide en el sistema internacional, el calor lo tengo que expresar estrictamente en joules y el cambio de temperatura estrictamente en Kelvin. ¿Sí? La ecuación matemática para calcular la capacidad calorífica es el calor entre el delta de temperatura. Ojo, otra vez recalco, si un dado caso esta expresión requiere de cambios de temperatura, de unidades de temperatura, ahí tengo reflejado un cambio de temperatura y no una temperatura puntual. Ustedes ya estudiaron esto y ya saben, ¿verdad? Cuáles son las ecuaciones que conllevan para trabajar cuando se está cambiando la temperatura. ¿Sí? Vaya, analicemos un poquito los términos. Habíamos hablado de la capacidad calorífica, que es este término, Q entre delta de T. Y habíamos hablado del calor específico, la letra S, que es Q entre la masa sobre delta T. Fíjense que acá hay algo bien peculiar en los términos. Vean acá, este término es la división entre el calor y el delta de temperatura. Y miren, aquí también está peculiarmente esa misma definición, ¿sí? Entonces, si yo vengo y digo el calor específico es igual Q entre delta de T, representa la letra C. Entonces yo voy a colocar C en el numerador porque la masa está en el denominador. Entonces yo puedo expresar esta igualdad. El calor específico es igual a capacidad calorífica entre la masa. Entonces si yo quiero acá despejar la capacidad calorífica, perdón, me queda de esta manera. Esta masa está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me queda la masa por el calor específico. Esta ecuación que he definido acá es la capacidad calorífica en función del calor específico. Entonces, tengo dos fórmulas para calcular capacidad calorífica. La fórmula 1, esta que está aquí enmarcada en color verde, en color rojo, perdón, y la fórmula 2, que está enmarcada de color verde. Ambas las puedo aplicar. ¿Cuándo voy a utilizar uno y cuándo voy a utilizar la otra? Pues eso, estimados alumnos, va a depender del enunciado. Si el enunciado del ejercicio les da el calor que está suministrando y les habla del cambio de temperatura que sufre la muestra, está más que claro que ustedes van a utilizar esta fórmula de acá, ¿sí? Pero cuando no les dé calor y cuando no les dé cambios de temperatura, está más que claro que van a utilizar la fórmula aquí enmarcada en verde. Entonces les tienen que dar a ustedes la masa y les tienen que dar el calor específico, ¿sí? Vale, entonces, estos dos energías caloríficas que vimos tienen que anotar su definición, el nombre de los términos, las ecuaciones, ¿verdad? Las unidades que van a tener cada uno de los términos, ¿verdad? Ya dijimos que el calor específico es una propiedad intensiva y que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Esto sí va a depender de la masa. Vaya, veamos acá. Este ejercicio propuesto, este ejercicio no está en el libro, ¿verdad? Entonces quiero ir conectando lo que ya estudiamos. Ahora, tampoco los quiero alegrar que los ejercicios del examen van a ser de esta manera. No, primero necesito conectar los conceptos que ustedes han visto. Primero necesitamos caminar antes de correr. Entonces quiero que ustedes manejen los términos, qué significa cada término, qué ecuación deben de utilizar, ¿verdad? Para posteriormente después implementarlo en un ejercicio ya parecido al examen, ¿sí? Vaya, entonces vamos a resolver este ejercicio con la misma metodología de las clases anteriores. Vamos a exportar los datos. Les dice cuál es la temperatura final. Esa es su incógnita. ¿En cualquier unidades? No, en cualquier unidades, las necesito en Fahrenheit. Que alcanza una pieza de 80 gramos. Este valor de 80 gramos representa el parámetro masa y les está hablando del plomo, la identidad química, plomo, ¿verdad? Símbolo químico Pb, que inicialmente se encontraba la temperatura del inicio es de 20 grados Celsius.
si se aplican 250 joules. Vaya, chicos, yo les quiero hacer una pregunta antes de continuar aquí. Este término, este 250 joules, ¿a cuáles de todos estos términos que hemos visto acá representa? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué parámetro, qué letra le voy a colocar acá como simbología? La Q. La Q, ¿verdad? Eso significa que es calor, ¿sí? Se han aplicado 250 joules de calor. Cuando vean estas unidades van a estar haciendo referencia al parámetro físico calor. Vaya, entonces mire, tengo temperatura final dentro de esto, ¿verdad? Tengo temperatura inicial, tengo masa y tengo calor. Y tengo la identidad química. ¿Cuál de todas estas fórmulas puedo utilizar? Bueno, según esto, voy a utilizar la fórmula del calor específico. El calor específico es igual a Q entre la masa por el delta de temperatura, ¿sí? Como aquí me piden calcular la temperatura, voy a hacer que este término de delta de temperatura esté en la parte de arriba. Entonces, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿va? Entonces me queda Q es igual a masa por el calor específico por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Va, yo quiero despejar el delta de temperatura. El delta de temperatura es el calor entre la masa por el calor específico. Si yo quisiera ahorita ir sustituyendo para ver cómo voy a resolver la temperatura, porque eso es lo que me está pidiendo, veo y reviso mis cálculos. El calor lo conozco. La masa también la conozco. Y el calor específico lo conozco, pues en los datos no me los brinda. Pero mire, me da una información importantísima. Ya dijimos que el calor específico es una propiedad que depende del material. Entonces me está brindando el material del que está hecho. ¿Cómo voy a hacer entonces para encontrar el calor específico de esa sustancia? Bueno, necesito apoyarme de los anexos del libro. Váyanse por favor a la página 411 del libro. Es un anexo que recuerdo que se llama anexo D4 y es correspondiente al anexo del calor específico. Ahí van a encontrar no infinitos listados de materiales, sino que un pequeño listado de materiales en donde debe de estar este material llamado plomo. Si un dado caso no se encuentra en este listado, en esta 411, ¿qué debemos de hacer? Buscarlo en internet, ¿verdad, chicos? Si tenemos un trabajo exaula, si tenemos una actividad en donde yo pueda con libertad buscar el material en el internet, ¿verdad? A través del internet, de esta poderosa herramienta, entonces tenemos todas estas pues prioridades, ¿verdad? Pues tenemos todas estas alternativas que hacer. Pensando en un examen, que yo no puedo sacar el celular, ni el reloj inteligente, ni la computadora, ¿verdad? Ni preguntarle al otro compañero, pensando en la evaluación, pues en la evaluación tiene que haber una tabla de calores específicos en donde ustedes tengan que consultarlos, ¿sí? Vaya, entonces, búsqueme por favor, fíjense que ahí tienen dos valores porque los tienen en diferentes unidades. Uno de ellos es la unidad calorías, gramos, grados Celsius, y la otra es en joules, kilogramo por grado Celsius. Búsqueme entonces el calor específico del cobre, del plomo, perdón. Lo dictan. En las dos unidades, por favor. En calorías sería 0.031. 0.031. Listo. ¿Y en joules sobre lo demás? 130. 130. Vale. Entonces, mire, ustedes tienen aquí dos alternativas. ¿Cuáles alternativas van a utilizar? Las que ustedes quieran, chicos. Las que ustedes quieran. Si quieren trabajar con el de joules, chivo, trabajamos con el de joules. Si quieren trabajar con el de caloría, chivo, trabajen con el de caloría. Eso sí, chicos, debe de haber algún paso de conversión de unidades involucradas, ¿sí? Vale. Analicemos. Quiero ver qué tan conveniente es irme por esta parte de los joules. Vale.
Entonces, la energía está en joules, el calor, ¿verdad? Entonces aquí el calor está en joules. No tengo problema porque no tengo que hacer conversión de unidades. Pero la masa está en kilogramos. Vea, aquí tengo un pequeño tropiezo, una pequeña dificultad. Esta masa está en gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una simple conversión. Eso tampoco me va a opacar el día. Solo tengo que cambiar los 80 gramos a kilogramos. Y ya puedo utilizar el 130. Allí encontré un inconveniente. Si yo trabajo con el 130, tengo que hacer una conversión. Vale, chévere. Analicemos la otra alternativa. ¿Vean? Vaya, en la otra alternativa, la masa está en gramos. Ahí no voy a convertir la masa. Pero miren, tenemos la misma dificultad que la anterior, porque la energía o el calor, en este caso aquí está en calorías y aquí está en joules. Entonces tengo que cambiar de unidades. Conclusión. Bueno, la conclusión que yo veo aquí es, aquí, ¿verdad? Nos da igual agarrar el término con joules o hablar en términos de calorías, porque al final, en ambos resultados, tengo que hacer por lo menos una conversión. Entonces, me da igual agarrar cualquiera, ¿sí? Vaya, entonces, como me da igual agarrar cualquiera, a mí se me antoja trabajar con el 130, ¿sí? Entonces, voy a empezar a sustituir 130. Uy, perdón, sí, 130, no, aquí es 250. El calor, en este caso, es 250 joules. La masa, ok, esta masa sí la tengo que convertir, porque el valor del S que yo estoy tomando aquí, ¿verdad? Está en kilogramos. Entonces, gramos abajo para eliminar y kilogramos arriba. Y el factor de conversión sé que en un kilogramo, perdón, hay 1000 gramos. Si dividen esto, les va a dar 0.08 kilogramos. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos, con la división? Si me he equivocado, me lo indican, por favor. 0.08. Ok, bye. Entonces sustituyo aquí la masa, 0.08 kilogramos. Y el calor específico, 130 joules, kilogramos, grados Celsius. Vale. Los kilogramos se tienen que despedir, los joules también. Y aquí me queda el delta de temperatura. Vale. Ahora, necesito que multiplique 0.08 por 130. Les va a dar un valor, ¿sí? Y 250 lo van a dividir entre el resultado. ¿Verdad? Van a poner 250 entre ANS, vea, la tecla que diga ANS. Y le va a dar el resultado. ¿Cuánto les da, chicos? Las unidades ya sabemos que va a ser de Celsius. $24.03. 24.03 joules. Celsius, perdón. Vaya. Lo que he encontrado, ¿qué es? Es el cambio de temperatura. ¿Eso es mi respuesta? No, porque ya aprendí a identificar qué es un cambio y qué es una temperatura puntual. Para el caso del ejercicio me está preguntando por la temperatura puntual en la condición final. Entonces recuerdo yo que los delta de temperatura o los cambios de temperatura se expresan matemáticamente a través de una resta. ¿Y qué es lo que resto? La temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Vaya, entonces sustituyamos. ¿Cuánto vale el delta T? Bueno, ya sé que vale 24.03. Esto era muy parecido al ejercicio que les aparecía. Yo no sé si a ustedes les pedía que disminuía 45 Kelvin. ¿Verdad? Entonces, esos 45 Kelvin, como les dice, disminución era un delta de temperatura, ¿sí? Era un delta de temperatura negativo, porque les decía, disminuye en. Entonces, tendrían que ser esta misma ecuación que aquí les estoy colocando, ¿verdad? Tendrían que aplicar para encontrar una de ellas, ¿sí? En este caso, a mí me piden calcular la temperatura final. Esta es mi incógnita. ¿Y la temperatura inicial cuánto es? La temperatura inicial es de 20 grados. Vaya, entonces despejo. La temperatura final es igual, este 20 está restando, va a pasar a sumar. 20 más 24.03 les va a dar 44.03 grados Celsius. ¿Sí? Esa es mi respuesta. Estoy a un pasito, porque sí ya encontré la temperatura final, pero no en las unidades que el ejercicio me requiere, ¿verdad? Las unidades que requiere el ejercicio es en Fahrenheit.
Entonces, la temperatura en Fahrenheit, yo recuerdo, como es una temperatura puntual, es 1.8 por la temperatura en Celsius, 44.03, y eso le sumo 32. Vale, ayúdenme entonces, chicos. A este 44.03 hay que multiplicarlo por 1.8 y el resultado hay que sumarle 32. Y me dice cuánto les da. 111.25 grados Gracias. Fahrenheit. 111.25 Fahrenheit. Vale. Como no es ejercicio del libro, ¿verdad, chicos? No tengo una respuesta, pero tengo todas las garantías que lo he trabajado de forma correcta. Vale. Quiero abrir la sección de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna dificultad del proceso que hemos aplicado? Yo tengo una pregunta, pero eran de las 3 características que di anteriormente. No sé de qué eran. Se me fue esa idea. ¿Cuáles características? Que decía que lo que no sé dependía de la cantidad de materia, el tamaño del cambio de temperatura. Incoloro, inodoro, estas son las energías caloríficas cuando cambian las temperaturas. Hoy vamos a estudiar dos, ¿verdad? La gran mayoría depende de estas tres aspectos, ¿verdad? Pero ya vimos que el calor específico no, ¿verdad? Aunque si es una energía calorífica cuando cambia de temperatura, ya nos dimos cuenta que el calor específico sí es una propiedad intensiva, ¿verdad? Pero la capacidad calorífica sí, pues depende de esos tres aspectos, por lo tanto se vuelve una propiedad extensiva. Gracias. Estamos, chivo. Chivo. Vaya, más preguntas, jóvenes. Bueno, aquí lo había hecho computadora. Voy a pasar todo esto, pero igual siempre llegamos al mismo valor, 111.348. Me imagino que ahí porque utilicé más decimales, pero bueno, no hay problema. Ahora vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 7 del libro. Vamos a hacer solo el literal A. ¿Verdad? Y ahora vamos a trabajar con el otro término, que es la capacidad calorífica. ¿Sí? Vaya, entonces aquí les dice, determine la capacidad calorífica, ¿sí? En calorías, grados Celsius y en joules Kelvin, de una pieza de 500 gramos de cobre. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en todos los ejercicios, es la misma metodología. Exportamos los datos. ¿Qué conocemos? Los 500 gramos que me está relacionando aquí el ejercicio representa la masa. Y la palabra cobre me está indicando que es el tipo de material que está diseñada la pieza, ¿sí? Entonces, si me indica el material, el tipo de material, yo sé que en la página 411 tengo el calor específico, ¿verdad, chicos? Vale. Solo por curiosidad, regrese a la página 411, por favor, y vea que el calor específico del cobre sea correcto, solo para comprobar a aquel que lo haya digitado bien, por favor. Y me está pidiendo el ejercicio la capacidad calorífica, la letra C. Vaya por favor a la página 411 y corrobore que este valor del calor específico del cobre es de 0.093 en estas unidades. Calorías, gramos, grados Celsius. Chicos, ¿tengo su aval? Sí, vale. Excelente. Entonces, mire, como me está pidiendo ahora, no la letra S, sino que la letra C, yo recuerdo de hace un ratito en la clase que para la letra C me brindaban dos ecuaciones. Una en donde estaba dividiendo el calor entre el cambio de temperatura y la otra en donde yo multiplicaba la masa por el calor específico. Vale. Según los datos, ¿cuál de estas dos ecuaciones me convence o me conviene? Vaya, ya revisé los datos y definitivamente esta ecuación no es que esté mala, sino que está buena, es correcta y lógica y válida, ¿verdad? Pero no la puedo aplicar como resolución del ejercicio porque no tengo los datos del calor, ahí el ejercicio no me dice,
ni los datos de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces yo no me puedo acá a estar asignando valores o inventando calores. Por ejemplo, decir, probemos para un calor de 1.5 joules. No, ¿y por qué? ¿A dónde dice que es 1.5 para poder calentar esta pieza de 500 gramos de cobre? No sé cuánto es el calor, ¿va? Y no lo puedo experimentar. Así que voy a bloquear esta opción y me voy a quedar con la fórmula de capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico, ¿sí? Y sustituyo. ¿Cuánto vale la masa? En este caso, la masa de la pieza vale 500 gramos. Lo coloco. ¿Cuánto vale el calor específico? Recuerden, este calor específico no salió de la manga, ¿verdad? No de pronto me lo indicaban, sino que me fui a la página 411 y busqué el material, en este caso cobre, y encontré el calor específico. Yo tomé en estas unidades porque me daba igual también agarrar las de joules o las de calorías, ¿no? Ahí por donde usted quería iniciar, ¿no? Aquí mi corazonada me indica irme por las unidades de caloría grados Celsius, ¿verdad? Porque así, ¿verdad? Al multiplicar con la masa, ya voy a tener la primera parte literal resuelta, ¿sí? Cuando yo multiplique con la masa, vean acá, ¿verdad? Los gramos se van a eliminar y me van a quedar las unidades de calorías sobre grados Celsius, ¿de acuerdo? Vaya, entonces ustedes tienen la calculadora, multipliquen 500 por 0.093 y corroboren que la respuesta les dé 46.5, por favor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, eso da. Va, excelente. ¿Qué he resuelto? He resuelto parte de literal. Ahora tengo que convertir esta capacidad calorífica en Joule sobre Kelvin. Pero eso ya es una conversión de unidades. Vaya, mire, y entonces aquí les voy a apoyar un poquito. En su anexo ustedes tienen factores de conversión y uno de seguro que se van a aprender este factor de conversión porque la van a estar utilizando en la mayor parte de ejercicios. Van a experimentar la próxima semana en el laboratorio con esta práctica de calorimetría y tienen que hacer esta conversión de seguro. Una caloría equivale a 4.186 joules, ¿sí? La otra, un BTU tiene 252 calorías, ¿sí? Y la otra, un BTU tiene 1055 joules, ¿sí? Estos van a ser los factores de conversión que van a utilizar. Si un dado caso ustedes pierden esta página de apuntes o no quieren revisar la clase por estos factores de conversión, busquen por favor la página 395. En la página 395, ahí están pues asignados estos factores de conversión. Y lo voy a colocar. Esto lo saqué de la página 395 del libro texto de la segunda edición, ¿verdad, chicos? Estoy hablando del libro nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Cada vez que yo le hago una referencia de páginas, me refiero al libro nuevo de Química General. ¿De acuerdo? Vaya, entonces ahora lo que voy a hacer es que esto lo tengo que pasar a joules sobre Kelvin, ¿verdad? Entonces voy a convertir las calorías a joules con este factor de conversión, ¿verdad, chicos? Con este factor de conversión. Una caloría equivale a 4.186. Entonces, como caloría está arriba, debe de aparecer en el denominador para que se puedan eliminar. Una caloría hay 4.186. Vaya, y ustedes tienen la calculadora, ¿no? Multipliquen 46.5 por 4.186. El resultado lo dividen entre 1, les va a dar 194.64 joules sobre Celsius, ¿sí? Joules sobre Celsius. Ahora, ¿cómo cambio los Celsius a Kelvin? Vaya, tengo que recordar que un cambio en delta de Celsius equivale a un cambio en delta de Kelvin, ¿verdad? Y como la relación es de 1 a 1, ¿verdad? 1 por 194.64 entre 1 me va a dar este valor, ¿sí? Si un dado caso me lo pidieran en otras unidades, pues bueno, yo sé que un cambio de Fahrenheit equivale a tener 1.8 cambios de delta Celsius, ¿no? No se vayan a olvidar de estos factores de conversión que habíamos visto
en videos anteriores, en clases anteriores. ¿De acuerdo? Vaya, estos dos ejercicios, como les digo, no es del nivel del examen, pero yo quiero que ustedes aprendan a conectar los conceptos. Cuándo van a utilizar la ecuación de calor específico, cuándo van a utilizar la ecuación de capacidad calorífica y cuáles van a ser las dificultades que se van a encontrar en el camino. Y solo son conversión de unidades, ¿sí? Conversión de unidades. No sé si tienen preguntas. Hoy sí. Vamos a hacer uno muy parecido al de la clase. Este es un ejemplo. Este les dice, determinar la capacidad calorífica de un recipiente que inicialmente se encontraba a 40 grados y al añadirle agua a 194 Fahrenheit llega a una temperatura de equilibrio de 343 Kelvin. Vale, chicos. Entonces, veamos. Aquí ya tengo un ejercicio de calorimetría, ¿sí? Estoy hablando de que tengo una cantidad de cuerpos en contacto. ¿Cuántos cuerpos tengo? Bueno, mire, ahí me habla de un recipiente, ¿sí? Entonces, por arbitrariedad, ese va a ser el cuerpo 1. Y me habla que al recipiente yo le agrego agua. Entonces, ese va a ser el segundo cuerpo. De manera que voy a enumerar de forma arbitraria el recipiente y el agua. Y todo lo que tenga que ver con el recipiente va a tener la numeración 1. ¿Sí? Entonces, mire, el recipiente se va a encontrar a 40 grados Celsius inicialmente. ¿Qué significa eso? Significa que la temperatura del cuerpo 1, alias el recipiente, en la condición inicial es de 40 grados Celsius. ¿Qué es lo que me piden? Me piden la capacidad calorífica, la letra C, del recipiente. En este caso, del número 1, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Ya no tengo más información del cuerpo 1. Me paso al siguiente. Dice que se le agrega 65 gramos de agua. Entonces, como agua es el cuerpo 2, lo que conozco es la masa 2, ¿verdad? 65 gramos. Y que sé que el agua inicialmente está a 194 Fahrenheit. La temperatura del agua, quiere decir del cuerpo 2, inicialmente es de 194 Fahrenheit. Ya ven, aquí encontré algo. Y la discrepancia que encontré o la observación que puedo brindar es que las unidades de temperatura son diferentes. Entonces, tenemos que acá homogenizar. Estos 194 Fahrenheit la voy a pasar a Celsius. ¿Con qué? Con la fórmula. Temperatura de Fahrenheit es 1.8 temperatura de Celsius más 32. Yo ando buscando la temperatura de Celsius. Entonces, la temperatura de Fahrenheit menos 32 entre 1.8. O sea, 194 menos 32 entre 1.8. Vaya, ustedes tienen la calculadora. Por favor, ayúdenme acá y ya les voy a hacer un comentario de lo que encontré en sus exámenes. Ayúdenme. ¿Cuánto les da? 90 grados 90. Celsius. Gracias. 90 Celsius. Vaya, entonces, estos 194 me da 90 Celsius. Vaya, mire, ¿qué es lo que encontré en el examen y quiero observarlo y quiero comentárselo, ¿no? Algunos alumnos resolvían esto, pero me ponían de esta forma, solo me escribían esto de aquí. Así, 194 igual a o equivalente a una temperatura en Celsius. Y me aclaraban todavía, esto lo resolví en la calculadora. Vaya, miren, el punto es el siguiente. En un examen ustedes saben que no pueden omitir pasos. Ya lo habíamos hablado, ¿sí? Ya lo habíamos hablado y está en sus indicaciones. En sus indicaciones ahí les dice, resuelva de forma clara y ordenada, dejando todo procedimiento. La respuesta la van a plasmar a tinta azul o tinta negra. Me puedo hasta de memoria las indicaciones, ¿verdad? Ya que son las mismas casi, ¿verdad? En cada diseño de examen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto que yo no quiero que ustedes sigan cometiendo? Esto, porque si ustedes me siguen colocando esto, ya sé que la calculadora tiene un comando y usted ahí le aplica el comando y le convierte la calculadora le convierte automáticamente los valores de temperatura y eso está bien, ¿verdad? El punto es que en el examen yo necesito la evidencia, ¿sí? Entonces, mire, yo aquí
les he colocado que esto es equivalente a 90 grados Celsius, pero ustedes están sabedores que esto no me lo he sacado de la manga, no he utilizado el comando de la calculadora. Está claro que aquí lo hemos hecho en conjunto, ¿verdad? Yo les coloqué la fórmula en donde requiero para convertir de Fahrenheit, perdón, a Celsius, ¿verdad? Y ustedes me han brindado la respuesta. Pues mire, ahora más que nunca ya dijimos que estos puntos que tenemos ahora son de oro y no lo vamos a desperdiciar. Lastimosamente los compañeros que han resuelto esto, y si lo tienen completamente bueno, ¿verdad? Está claro que no les puedo colocar el punto completo porque me han omitido proceso, ¿sí? Me han omitido proceso. Y yo sé que aquí tal vez podemos generar acá una pequeña polémica porque alguien me puede decir, y solo por eso, pero la respuesta está buena, pero mire, yo necesito los puntos. Sí, yo entiendo todo eso, yo entiendo que está bueno, yo entiendo que ustedes necesitan los puntos, yo eso lo entiendo a la totalidad y con claridad, pero también entiendan ustedes que en el examen les decían las indicaciones que ustedes tienen que desarrollar todo el proceso, que no omitan el procedimiento. Eso es lo que ustedes no están entendiendo. Esto es como un contrato. Si usted firma el contrato, acepta los términos. Entonces, en su examen no hay ninguna rúbrica escondida, no hay ninguna letra con base o con número 8 ahí para que ustedes se esfuercen en la vista y ustedes digan, hijo, aquí está la trampa. No, no hay ninguna trampa. Ahí les dice cómo tienen que resolver el ejercicio. Y si ustedes no siguen las indicaciones, la penalización es que no van a encontrar los puntos completos. Entonces, el punto no es generar aquí controversia, ni polémica, ni pleitos, ni qué mala onda el ingeniero. Es simplemente seguir las indicaciones, chicos. Es simplemente seguir las indicaciones. No es el primer examen que les estoy, pues, diseñando. No es la primera vez que les estoy recordando y retroalimentando. No omitan proceso, por favor, dejen todo el proceso, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo, no es algo sacado de la manga. Quiero que ustedes le tomen esta importancia porque si siguen cometiendo estas situaciones, me están obligando a seguirles bajando puntos por no seguir las indicaciones. Por algo tan sencillo que ni siquiera se van a terminar las páginas del examen, ni le agotar la batería de la calculadora, ni agotar la punta del lápiz con hacer estos pequeños análisis. Mire, 4 pasos sencillos para llegar a esta respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, quiero por favor que sigan las indicaciones y que ya no estén perdiendo puntos por estar omitiendo procesos. ¿De acuerdo? Vaya, después de esta retroalimentación, volvemos a engancharnos al ejercicio. Vaya, simplemente he hecho una conversión y simplemente he sacado los datos de la condición inicial. ¿Qué observo aquí? Yo observo acá que en la figura yo les he puesto una flecha que va desde 2 hacia 1 y he colocado la letra Q. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa que acá, como los cuerpos están en contacto físico, hay transferencia de energía. Entonces, ¿desde dónde a dónde está fluyendo el calor o esta transferencia de energía? Está fluyendo desde el cuerpo 2 hasta el cuerpo 1. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Aquí claramente veo cuál de los dos cuerpos tiene mayor temperatura, el agua. ¿Por qué? Porque está a 90 grados. ¿Cuál de los dos cuerpos tiene menor temperatura? El recipiente. ¿Por qué? Porque está a 40 grados Celsius. Entonces, el calor está fluyendo del cuerpo 2 hasta el cuerpo 1. ¿Qué significa eso? Que el agua o el cuerpo 2 va a ceder energía. O sea que matemáticamente, cuando yo sustituya los términos en la fórmula, el calor 2 me tiene que dar negativo. Ya llevo todo eso, ¿verdad? Previo al análisis, ya llevo todo eso en mi mente y ya sé que cuando enlace mi resultado, ya ese resultado va a ser lógico para mi interpretación, ¿verdad? Porque ya lo he analizado previo al cálculo matemático. Vale. Y el calor 1 implica que el recipiente 1 va a absorber energía, va a ganar, por lo tanto, matemáticamente este va a ser positivo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y esto va a ser así infinitamente? No va a ser así infinitamente, por eso está la última línea del ejercicio. Le dice que esto llega a su fin cuando el experimento o cuando el proceso llega a su temperatura de equilibrio. Y la temperatura de equilibrio es de 343. Aquí voy a corregir algo. Aquí es el número 1, no es un número 2. Entonces quiere decir que la temperatura del cuerpo 1
final es igual a la temperatura del cuerpo 2 final y es igual a la temperatura de equilibrio. Claro, esto ya lo decíamos, los cuerpos llegan al equilibrio térmico. El equilibrio térmico es la condición termodinámica en donde los cuerpos ya no transfieren energía, ¿sí? Y ambos cuerpos, ¿verdad? En este caso, porque son dos, ¿verdad? Si existieran más números de cuerpos, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de números de cuerpos van a terminar a la misma temperatura todos, ¿verdad? Y esa temperatura es la temperatura de equilibrio. Noto algo más. Noto que la temperatura está en Kelvin y yo la necesito en Celsius. Entonces recuerdo, como es una temperatura puntual, la temperatura en Kelvin es la suma de la temperatura en Celsius más 273 o 273.15, como ustedes manejan la conversión. Aquí yo no les he dado aquí dificultades con esto, es más, les he dado libertad, ¿sí? Entonces yo quiero en Celsius. La temperatura en Kelvin le voy a restar los 273. Los 343 menos 273, 3 y 3 son 0, 34 menos 27, 70. Chicos, lo hice mental, pero si me he equivocado, me corrigen. Ahí ustedes resten, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Va, chévere. Esta es la condición final. ¿De acuerdo? Va. Entonces, mire, todo este análisis es solamente para exportar los datos. Aquí viene la solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando esté en presencia de un ejercicio de calorimetría? Lo primero que tengo que hacer, no se les vaya a olvidar, el primer paso es aplicar la ecuación del equilibrio térmico. Y entonces ustedes se pueden preguntar, y bueno, ¿y cuál era esta ecuación del equilibrio térmico? Era la sumatoria de los calores igualada a cero, ¿sí? ¿Cuántos calores voy a sumar? Dependiendo del número de cuerpos. ¿Cuántos cuerpos tengo? Cuerpo 1, cuerpo 2. Tengo dos cuerpos. Por lo tanto, entonces tengo que sumar dos calores. El calor del cuerpo 1 más el calor del cuerpo 2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuáles son las ecuaciones que voy a utilizar? Solo tengo dos y las acabamos de ver hace un ratito. La ecuación que tiene que ver con el calor específico y la ecuación que tiene que ver con la capacidad calorífica. ¿Sí? Vale. Entonces, pero yo me fijo, esta ecuación no está aquí como ese, ¿verdad? Esta ecuación que es el planteamiento principal de mi ejercicio está en función de la letra Q. ¿Qué tengo que hacer entonces? No, hombre, no te preocupes. Lo que tenés que hacer aquí es despejar Q de esta ecuación. Despejémosla. ¿Cómo les va a quedar? Este está dividiendo este término, pasa a multiplicar. Y en el otro caso lo mismo. Voy a despejar la letra Q. Entonces le queda aquí C por delta de T. Ahora, la pregunta que se pueden estar haciendo ahorita en su mente es, mire, tengo dos valores de Q. ¿Y dónde voy a colocar cuál en cuál? O sea, ¿el Q1 va a ser igual a C por delta de T? ¿O ambos calores tienen que ser C por delta de T? ¿O ambos calores van a ser MS delta T? Bueno, eso va a depender de los términos y de los datos, ¿sí? Ya tengo aquí las ecuaciones. Aquí voy a sustituir. Una de las alternativas es que o los dos calores estén en función de estos términos, o los dos calores estén en función de este término, o un calor en este término y el otro en este término. ¿Y cómo voy a saber yo? Pues vaya, aquí no resta más que leer el ejercicio. Para el cuerpo 1, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la capacidad calorífica. Entonces, ¿cuál es la lógica, chicos? Que el calor 1 esté en función de estos términos, ¿sí? De C por delta de T. ¿Por qué? Porque el ejercicio me está pidiendo resolver la letra C del cuerpo 1. Por eso voy a dejar el calor del cuerpo 1 en función de esta ecuación. No sé si me he explicado, chicos. ¿Me han entendido esto? Quizás lo puede volver a repetir, Inge, por. Ok, vaya, yo tengo dos alternativas. Hacer que el calor 1 sea igual a C por delta de T, hacer que el calor 2 sea igual a C por delta T, esa es una de mis alternativas, que los dos calores estén en función de esta ecuación. O la otra alternativa es que el calor 1 esté en función de ms delta de T o que el calor 2 esté en función de ms delta de T, o
la última alternativa es que el calor 1 esté en función de M, S delta de T, ¿verdad? O que el calor 2 esté C delta de T, o al revés, ¿verdad? Que este esté igual en función de esta ecuación y que esté igual a esta ecuación. O sea, vea, ¿cuántas alternativas tengo? Varias alternativas, pero yo no me voy a ir por la corazonada, me voy a ir por la condición real. Vaya, entonces, como del cuerpo 1, lo que me está pidiendo es la capacidad calorífica, la letra C. Ah, entonces quiere decir que, lógicamente, el calor 1 tiene que estar en función de la letra C, porque el ejercicio me está pidiendo. O sea que esta alternativa para el calor 1 no puede estar. No puede estar esta alternativa. Ah, y para el calor 2 me pide la capacidad calorífica. No. Ah, entonces como no me la pide, ¿para qué la voy a expresar si el ejercicio no me la está pidiendo? Entonces la opción para el calor 2 va a ser esta de acá. ¿Sí me di a entender, chicos? Ustedes van a tener esas dos alternativas. O dejar los calores en función del calor específico o en función de la capacidad calorífica. Entonces, va a depender de qué? Del enunciado. Del enunciado, ¿verdad? Ya vieron todas estas alternativas que puedo tener, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahora, chicos? Vale. Entonces, vengo y expreso, vaya, el calor 1 va a estar en función de esto, C por delta de T1. ¿Por qué? Porque el ejercicio me pide la letra C. Y si no me lo pidiera, pues si no me lo pide, entonces el calor 1 va a estar igual a MS delta de T. Sencillo, ¿verdad? Entonces, conclusión, si le piden la C en cualquiera de los términos, ese calor lo tiene que dejar en función de la C, ¿de acuerdo? Si no le piden la letra C o la capacidad calorífica, entonces todos los calores los va a dejar en función de masa, S delta de T. ¿De acuerdo? En el segundo término, ¿por qué lo dejé en función de la masa por el calor específico por el delta de T? Porque si reviso los datos, acá no me pide nada de esto. Pero mire, yo acabo de encontrar una observación y el calor específico de esa sustancia, ¿en qué momento lo voy a obtener? Porque en los datos no lo veo. Ah, correcto, no lo vemos, pero tenemos la página 411 y sabemos que nuestro segundo cuerpo es el agua. Entonces, chicos, váyanse a la página 411 y búsquenme, por favor, los dos valores del calor específico que tiene el agua en las unidades que allí aparecen, ¿sí? Una de ellas es en calorías, gramos, grados Celsius, y la otra es en joules, kilogramos, grados Celsius. Búsquenme, por favor, estos valores. En calorías creo que sería 1 Excelente. y en joules sería 4186. Excelente. Vale, entonces, aquí nos viene la libertad otra vez, ¿verdad? ¿Cuál de los dos valores vamos a tomar? Los que sean más sencillos para nuestros cálculos, ¿verdad? Vaya, mire, si agarro el de 4186, ¿cuál es la dificultad que yo tengo? Que la masa que aquí me están dando es en gramos. No es una dificultad que se me va a venir el mundo encima, porque para resolverla simplemente tengo que convertir los gramos a kilogramos. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Y ese cálculo es rápido? Sí. ¿Y me puedo equivocar en ese cálculo? Difícilmente, difícilmente, porque ustedes ya han convertido más de alguna vez de gramos a kilogramos, ¿verdad? Entonces, la resolución para tomar los 4186 está sencilla, ¿sí? Está sencilla, ¿verdad? Veamos la otra alternativa. Una caloría sobre gramo, grado Celsius. Vaya, ahí la masa ya está en gramos. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir directo. Hey, con una caloría gramo sobre grado Celsius no voy a hacer ninguna conversión. Ah, pues ahorrémonos trabajo. Agarremos el valor de una caloría gramos, grados Celsius. ¿Va? ¿Por qué? Por ahorrarnos procesos, ¿no? Por ahorrarnos trabajo. En este caso, no voy a tomar los de 4186, aunque ya les dije, lo pueden tomar y está fácil porque lo único que tienen que hacer es cambiar la masa de 65 gramos a kilogramos. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos entonces. Aquí estamos, ¿no? Vamos a reexpresar este término. Vamos a reexpresar este delta de T. ¿Qué significa un delta de T? Y peor con este número 1.
significa la temperatura del cuerpo 1 final menos la temperatura del cuerpo 1 inicial. ¿Sí? Eso es lo que significa. Vaya, entonces, síganme acá, por favor, porque estos también veo que les causa dificultad. Voy a cambiar de color. Aquí en los datos veo, ¿dónde está mi temperatura 1 final? Aquí. Ah, ¿y cuánto vale eso? 70. ¿Sí? Eso vale 70. ¿Sí? Esto también es igual a decir la temperatura del equilibrio. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la temperatura 1 inicial? Vale 40. Ah, pues entonces ya tengo aquí definido. La temperatura del cuerpo 1 inicial es la temperatura 1 final, que también se llama temperatura del equilibrio, menos la temperatura 1 al inicio. ¿Va? Por eso lo he colocado de esta manera. ¿Sí? Numéricamente, estos tienen valores. La temperatura final vale 70 grados y la temperatura inicial vale 40 grados. ¿Sí? Entonces, es una sustitución que voy a hacer aquí más adelante. Vale, voy con el siguiente. Tengo que reexpresar este delta de T2. ¿Cuánto vale mi delta de T2 o delta de temperatura 2? Lo mismo. Temperatura 2 final menos la temperatura 2 inicial. Siempre la temperatura en la condición final va a ser la temperatura del equilibrio, menos la temperatura de 2 al inicio. ¿Sí? La temperatura del equilibrio ya sé que es 70, ¿no? Y la del inicio ustedes me dictaban que era 90 grados Celsius. ¿Sí? Entonces es lo que voy a sustituir, ¿no? Vale, voy a sustituir acá. La temperatura del equilibrio final es de 70. La temperatura del cuerpo 1 al inicio es de 40. Por eso aquí queda 70 menos 40. La masa del cuerpo 2 lo tengo en el enunciado del ejercicio, los datos, vale 65 gramos. El calor específico ya dijimos que voy a agarrar el de caloría para no hacer ninguna conversión, ya sustitución directa, ¿no? Pero también tengo el comodín de haber agarrado los 4186 y haber convertido la masa de kilogramos a gramos, de gramos a kilogramos, y no hay ningún problema. Y la segunda les va a dar 70, ¿verdad? Menos 90, temperatura del equilibrio final, ¿verdad? Menos la inicial. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver. Vamos a empezar a resolver los términos, ¿sí? Vaya, entonces voy a empezar a resolver los términos que están completos. Por ejemplo, este de acá. Vaya, los gramos se van a eliminar y los Celsius se van a eliminar. Y voy a operar lo que está dentro del paréntesis, acuérdense, esa es la jerarquía matemática. Entonces voy a restar 70 menos 90. Ustedes saben que eso les va a dar negativo, les va a dar menos 20. Menos 20 lo va a multiplicar por 1, les va a dar menos 20. Por 65, ¿cuánto les va a dar, chicos? Menos 20 por 65. ¿Cuánto les va a dar? Menos 1300. Menos 1300. Va. ¿Tiene lógica que me dé ese valor negativo? Sí, tiene lógica. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el agua va a perder energía. Ya habíamos dicho que el calor va a ir desde el agua hacia el recipiente. Entonces, el calor del cuerpo 2, les decía yo, lo voy a encontrar negativo. Todos estos análisis los estoy haciendo previo, ¿verdad? Para que aquí no les sorprenda, ¿sí? Entonces, mire, una de las conclusiones es que los calores que yo encuentre no vayan a entrar en pánico si les dan positivos o negativos. Dentro de esta lógica, los calores pueden tener signos, ¿sí? Y no va a haber ningún problema ni dificultad. Si uno da negativo, ¿qué significa? Que ese cuerpo está perdiendo energía. ¿De acuerdo? Vale. Y 70 menos 40 les va a dar 30. Entonces lo tienen de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar, ¿verdad? La capacidad calorífica. Yo ando buscando la letra C. El 1300 calorías está restando, pasa a sumar, y los 30 está multiplicando, pasa a dividir. Si ustedes dividen 1300, perdón, entre 30, les va a dar este valor. Vale. Y entonces aquí está, mire, la capacidad calorífica y el calor específico, cuando lo sustituyen, siempre les tiene que dar positivo. Vea, acá cuando resolví, la letra C es positiva. Si un dado caso me hubiesen pedido encontrar la S, me tendrían que haber dado el valor de la letra C, ¿verdad? Y despejarlo. Entonces, ojo, para las soluciones, los calores sí me pueden dar con signo positivo y negativo y no hay bronca, ni problema, ni dificultad, ni tampoco vamos a decir que eso es ilógico, ¿verdad? Todo está en orden. Pero si de pronto el calor específico o la capacidad calorífica me da negativo, ahí sí hay bronca. ¿Qué significa?
que nos hemos equivocado. Ahí no hay vuelta atrás. Ahí no es error del profesor, ahí no es error del ejercicio. Ahí es un error que el estudiante en la solución ha elaborado, ¿verdad, chicos? Ha practicado y debe de regresar al proceso a corregir. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, chicos. Preguntas. Va, entonces, espero que hayan apuntado eso, ¿no? Hoy vimos el término capacidad calorífica, calor específico, hicimos un ejercicio de todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que quiero hacer ahorita es, en estos últimos 5 minutos, es que quiero compartir con ustedes la solución del taller, porque algunos me habían pues escrito, ¿verdad? Hace un par de semanas pidiendo la revisión y entonces justamente aquí llegó. Va. Sus exámenes, bueno, sus evaluaciones, sus talleres ya están calificados, ya están devueltos, ¿verdad? Está claro que solo el que entregó el documento puede ver las observaciones. Entonces él va a ser nuestro vocero, ¿verdad? Él tuvo que haberle dicho a los integrantes del grupo, hey, nos sacamos tanto, nos salió buena esta, nos salió mala esta, ¿va? Entonces aquí vamos a saber por qué está buena cada una de ellas. Vaya, aquí les pide ordenar de manera creciente las solubilidades. Creciente, o sea, de menor a mayor. La sal mostrada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que presenta menor solubilidad? La del cesio, ¿verdad? Esta de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va? Va creciendo, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces, la que sigue es el sodio, ¿verdad? La que sigue es el dicromato, ¿verdad? Y la más inclinada, la que va a tener mayor valor, imagínense a 40 grados, estamos hablando aquí, ¿verdad? La que va a tener mayor valor aquí siempre va a ser la última curva. Entonces, acá tuvieron que haber seleccionado el literal B. Seleccione el par de átomos en el que el átomo de la derecha tiene mayor radio atómico o iónico que el de la izquierda. Era literal C, ¿verdad, chicos? El lado de la izquierda tiene que ser mayor al de la derecha. Y claro, el del anión es más grande, ¿verdad? Porque tiene más influencia de las cargas negativas. Entonces el átomo se infla más, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, en este caso el ion, ¿verdad? El radio iónico se hace más grande que el del átomo neutro, ¿verdad? Entonces aquí era la opción C. El numeral 3, dipolo inducido con la molécula del metano. Si ustedes realizan la molécula del metano, es una molécula no polar. ¿Cuál de todas estas es no polar? El agua, hasta en sopa de frijoles sabíamos de que el agua era una molécula polar. El amoníaco también es polar, chicos. Entonces, en ninguna de las anteriores no puede ser porque tenemos la del etano. La del etano, cuando cortemos, siempre les va a quedar carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces, les va a quedar aquella simetría. Cuando hay simetría, entonces, esa molécula es no polar. Entonces, un enlace dipolo inducido de polo inducido se da con moléculas no polares, ¿sí? Entonces, ya sé que el metano es no polar y el etano también va a ser no polar, ¿sí? Vale, aquí también la gran mayoría me falló en esto. No logro conectar el por qué, ya que tuvieron un video. Retroalimentamos esto en clase. Volvimos a retroalimentar esto en la instructoría académica. Se los evalué en el laboratorio nuevamente y aquí sí no sé cómo es que esto salió también mal, pues otra vez de tantas veces que habíamos repasado este tema, pero bueno, así pasaron las cosas. El número 4, los puntos altos de fusión insoluble en la mayoría de solventes y son aislantes eléctricos en todas las características de los sólidos. Eso si ustedes van a ver los videos, el video este de propiedades, estas 3 propiedades tal cual como están aquí, sin cambiarles ni una letra, ni una coma, ni redacción, representa para los red covalentes, no para los iónicos, chicos. Si tienen alto punto de fusión, ya saben que son conductores eléctricos, ¿verdad? No en soluciones, no en sólidos, ¿verdad? Pero sí en solución acuosa, ¿verdad? Y los iónicos sí son solubles en solvente, ¿verdad? Va, pilas con esto. Entonces, aquí, ¿verdad? Cada una de estas vale 15%. El ejercicio, ¿cómo deberán de haber hecho el ejercicio? Vaya, mire, aquí nos piden calcular la riqueza. Si me piden calcular la riqueza, me están pidiendo calcular el porcentaje masa-masa. Y me piden la molaridad. Yo tengo aquí la sustancia, sulfato de cobre acuoso. Quiere decir que el soluto es el sulfato de cobre. Y como dice la palabra acuoso, el solvente es el agua. Entonces, miren, aquí les dan a ustedes la fracción molar, ¿sí?
Entonces, ¿qué saben del valor de la fracción molar? Es que 0.1. ¿Qué significa esto? Esto lo mirábamos en clase, lo mirábamos en el video, que cuando les den este valor, significa que hay 0.1 moles de soluto en un mol de solución, ¿sí? En un mol de solución. Y aquí es donde usted puede haber dicho, pues esto en diferente base de datos, ¿verdad? De cálculo acá, ¿verdad? En este caso yo lo tomé en 1 para que 0.1 entre 1 me dé el punto 1. Esa es la lógica, ¿verdad? El valor que usted tome aquí de base de cálculo, ¿verdad? Tiene que hacer que cuando divida este punto 1 entre este número que usted está tomando al azar, le dé 0.1. ¿De acuerdo? Vaya, entonces, eso significa que si conozco los moles de soluto, puedo conocer, perdón, la fracción molar del soluto, puedo conocer la fracción molar del solvente. Yo les di esta fórmula. X de soluto más X de solvente igual a la unidad. Entonces yo despejo de aquí X de solvente. ¿Cómo? 1 menos X de soluto. 1 menos 0.1 me da 0.9. ¿Qué significa ese 0.9? Que hay 0.9 moles de solvente, ojo, en un mol de la solución. Procedo ahorita a calcular la masa molar tanto del soluto, sulfato de cobre, como la del agua. Aquí lo saco como ustedes lo han estudiado, como lo vimos en clases anteriores, separando los átomos de la estructura, ¿verdad? Y multiplicando por la masa atómica en la tabla periódica, y encuentro que la masa molar del sulfato es de 159 gramos por mol y que la masa molar del agua es de 18 gramos por mol. ¿Para qué me va a servir la masa molar? Para lo siguiente. Yo sé que los moles de soluto es la masa de soluto entre la masa molar de soluto. ¿Vea? Lo que voy a hacer es voy a despejar la masa de soluto. La masa de soluto son los moles de soluto en la soluto. ¿Y cuántos moles de soluto tengo? Pues la fracción me ayuda a encontrarlo. Si la fracción es 0.1, yo sé que ahí tengo 0.1 mol de soluto en un litro de solución. Entonces ya conozco los 0.1 moles. Ahí, ¿verdad? Los moles de soluto. Los sustituyo acá. Por la masa molar del soluto, los 159 que ya encontré. 0.1 por 159 me va a dar 15.9 gramos de soluto. ¿Sí? Hago exactamente el mismo cálculo para el solvente. La masa de solvente son los moles de solvente más la masa molar del solvente, con el valor de la fracción molar solvente, que es de 0.9, ya sé que hay 0.9 moles de solvente. Sustituyo ahí en los moles, 0.9, y lo multiplico por la masa molar del solvente, la masa molar del agua, 18. 0.9 por 18 me da 16.2. Vale. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a encontrar la masa de la solución. ¿Por qué? Porque quiero calcular el porcentaje masa-masa. Y el porcentaje masa-masa es masa de soluto entre la masa de la solución por el 100%. Recuerde, la palabra riqueza era un sinónimo del porcentaje masa-masa. ¿Qué procedo a hacer ahorita? A sumar la masa de soluto, 15.9, más la masa de solvente, 16.2, y llego a este valor, 32.1. ¿Sí? Vale. Esos son la masa o los gramos de la solución. Ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula de la riqueza porcentaje masa-masa. La masa de soluto ya lo encontré aquí, 15.9 gramos, ¿verdad? Entre la masa de la solución, 32.1 gramos. Los gramos se eliminan, lo divido, lo multiplico por 100 y voy a llegar a 49.53%. Vale. Si resolví todo esto de esta manera, tengo 30%. Vale. La otra parte es encontrar la molaridad. ¿Qué es la molaridad? Los moles de soluto entre los litros de la solución. Vale. Yo necesito conocer los litros de la solución de la siguiente manera, despejando masa de la solución entre la densidad de la solución, ¿verdad? Ya que tengo ese valor. La masa de la solución ya lo encontré, los 32.1, y la densidad del ejercicio era generoso y me decía que la densidad de la solución, ¿verdad? Es de 1.13 gramos sobre mililitro. ¿Verdad? Entonces procedo aquí a dividir 32.1 gramos entre 1.13 gramos sobre mililitro. Los gramos se eliminan, ¿verdad? Al dividir me va a quedar 28.4 mililitros. Ojo, yo necesito eso en litros. Entonces convierto los mililitros a litros. Con el factor de conversión que un litro tiene 1000 mililitros. Y encuentro 0.028 litros. Y divido 0.1 mol, que son las moles de soluto, que eso me lo brinda la fracción molar, ¿verdad, chicos? Esto aquí en color como rosadito. Y lo divido entre 0.028 y encuentro una molaridad de 3.57. Si hice todos estos pasos, aquí tengo el 10%. Vale, chicos. Entonces,
Estamos aquí. Sí vieron la solución, ¿verdad? Disculpen, no les pregunté si lograban ver la solución. Era una pantalla del Microsoft OneNote. ¿Sí lo vieron, chicos? Chicos. Sí. Sí, ingeniero, sí se ve. Vale, excelente. Vale, listo. Entonces, vale, Sí, se lo miren. ve. ¿Qué necesito yo que hagan ahora ustedes? Vale, como ya tienen aquí la solución, ahora ya viene el proceso de revisión. ¿Sí? Lo que me habían preguntado, mire, ¿me puede dar la solución? Pues ahorita se los brindé y aquí viene el periodo de solución. Si yo me he equivocado a la hora de calificar, le he puesto algo malo, estando obvio, ¿no? Pues entonces ahorita viene la parte esta de la revisión para corregir estos errores. Vale, miren, van a tener el resto de la tarde y toda la media mañana, digamos, del día de mañana, o sea, estamos hablando hasta las 12 del mediodía, para que ustedes me manden un correo, ¿sí? Me escriben, ¿verdad? Se identifican, mi nombre es fulanito tal, soy del grupo 1 de Química General, ¿verdad? Y quiero que me revise este numeral del taller, ¿no? Yo con gusto, ¿no? Acuérdense, también necesito el nombre del alumno que entregó el taller, ¿verdad? En el aula digital para irme a revisar el documento que envió su compañero y la solución, y con gusto. Revise, ¿no? Tiene todo esta tarde, digamos, tarde-noche, la mañana de mañana, ¿verdad? Hasta mediodía es el tiempo de lapso. Y necesito también que revisen en el portal de nota, ya están editados este resultado. Entonces revise también que yo no me haya equivocado, que de pronto en el taller usted tenga, por ejemplo, 6 y a la hora de digitar allá en el portal yo me haya equivocado y le puse 5. Entonces revise también todo esto. De igual forma se identifica y me dice, mire, se ha equivocado en la edición porque nosotros tuvimos esta nota y en el portal me aparece esta nota. Pero ojo, eso, ¿verdad? Lo necesito que lo chequeen hasta el día de mañana, hasta el mediodía. ¿Sí? Va, no sé si tienen preguntas. El último ejercicio que hicimos de calirometría, Sí. ajá, Ajá, es, dígame. es parecido al que nos podría venir un parcial, profesor. O sea, la Vaya. dificultad. Ajá, sí, miren, vamos a seguir nosotros con este tema en la siguiente clase y quiero concluir, vamos a hacer otro ejercicio más, ¿verdad? Y ahí les voy a dar las pistas, ¿verdad? De cómo les puede venir, ¿verdad? Pero sí, ese podría ser uno de los ejercicios. Ahora, el punto es de que tengo variantes. Yo tengo ahí variantes, ¿verdad? Yo puedo elegir un único ejercicio para todas las claves de química general, ¿verdad? Y a cada grupo le puedo ir pidiendo una variante y se hace un ejercicio diferente. Entonces, ya les voy a explicar cómo van a hacer ustedes para practicar este tema. Pero sí, ese podría ser uno parecido. Vamos a continuar Gracias. con esto de la otra clase. Chicos, ¿más preguntas? Listo, entonces, bye. Nos quedamos aquí, nos vamos a ver hasta el día jueves, si Dios permite. Vamos a concluir el tema de calorimetría. Lo que necesito es lo siguiente. En el aula digital hay un video de diagramas de fase. Quiero que lo estudien. Quiero que lo estudien porque la próxima clase yo voy a hacer un espacio en la clase para hacer un ejercicio. Voy a requerir del apoyo de ustedes y ahí voy a sondear si en realidad han visto el video, si en verdad han estudiado el video, si lo han entendido o no. Si hay dudas, ahí van a salir a la hora de resolver este ejercicio. Entonces, estudien por favor el video, anoten los contextos que ahí les explican, ¿verdad? Toda esta parte de las regiones del diagrama de fase, qué significa cada una de ellas, ¿verdad? Anote todo esto que en la próxima clase vamos a hacer una breve reseña de esto, ¿no? Una retroalimentación. Vale, de mi parte esto es todo. Si ya no hay preguntas ni dudas, nos vamos a quedar hasta acá. Nos vamos a ver, si Dios permite, hasta el día jueves. Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, cuídense. Gracias, feliz día.